En tus manos encomendamos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Desde muy pequeños comenzamos a pensar que la iglesia es el edificio, ¿no? Es la infraestructura. Por eso muchas veces decimos, vamos a la iglesia, ¿no? O ¿a qué hora va a empezar la iglesia? Y estas frases o la forma como nosotros nos dirigimos con respecto a la iglesia trae confusión en nosotros de lo que realmente significa la iglesia. Así que el apóstol Pablo en estos dos pasajes nos va a hablar acerca del valor que tiene la iglesia local, el templo de Dios. Es así como el apóstol Pablo lo describe, versículo 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios? Así que Pablo nos va a enseñar cuán valioso e importante es para él la iglesia. Y si para Dios tiene mucho valor el templo, la iglesia, entonces para nosotros tiene que también ser algo muy valioso. Este lugar, mis hermanos, donde se reúnen todos los hijos de Dios, es un lugar muy especial. No por la casa que en el lugar que estamos, sino por la reunión de todos los santos. Mis hermanos, cuando la iglesia local se reúne la familia de Dios. Nosotros fuimos adoptados por Dios para ser parte de su familia. Así que aquí está la familia de Dios reunida. Y eso tiene mucho valor para Dios. Y cualquiera persona que quiera destruir esta familia, dice Dios, lo destruirá. Así que hay una advertencia fuerte aquí. No sé tú alguna vez si has recibido carta, bueno, los jóvenes, tal vez ya no los jóvenes de esa época, los más antiguos posiblemente se enviaban cartitas, ¿no?, para declararse. Tú puedes al momento de leer la carta, ¿no?, cuando tú empiezas a leer la carta puedes sentir la emoción con que ha sido escrita esa carta. De la misma manera, mis hermanos, aquí tenemos frente a nosotros la carta del apóstol Pablo hacia nosotros. Y cuando leemos esta parte de las Escrituras, el apóstol Pablo está elevando la voz. ¿No sabéis? Es como si ellos ya tendrían que estar practicando estas cosas. Pablo realmente está asombrado del por qué la iglesia de Corintio aún sigue portándose como un niño después de haber sido instruido. Así que, hermanos, vamos a estar viendo en esta mañana el valor del templo de Dios. El valor del templo de Dios. ¿Y qué es lo que vamos a ver de aquello? Podemos hacerle una pregunta al texto. ¿Por qué tiene valor para Dios el templo? Versículo 16 nos va a decir, porque es morada de Dios. Versículo 17, la primera parte nos va a decir, porque es protegida por Dios. Y el versículo 17, la última parte, nos va a decir, porque es santo para Dios. Así que, así como es valioso para Dios el templo, la iglesia local, tiene que ser valioso para cada uno de nosotros. Y esto, mis hermanos, es como el último argumento del apóstol Pablo para que la iglesia se mantenga unida. No se van a olvidar, ese es el contexto. Hay división en la iglesia de Corintios. Entonces, este es el último argumento que el apóstol Pablo utiliza para que la iglesia se mantenga unida, firme, estable. ¿Por qué? Porque es valiosa para Dios. Así que vayamos entonces al versículo 16, a nuestro primer punto. Es valioso el templo de Dios porque es morada de Dios. Dice el versículo 16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros?
Este versículo, mis hermanos, afirma que la iglesia local, la reunión de todos los santos, es la morada de Dios. Y tiene que ser así, ¿por qué? Porque cuando se construye, ¿se recuerdan los anteriores pasajes? Estamos edificando esta iglesia. Cuando se construye una habitación, pues esa habitación tiene que ser habitable. Alguien tiene que vivir en aquello que se está construyendo. ¿Saben, mis hermanos? Dios es quien habita en ese templo. Todos nosotros estamos edificando y sobreedificando la iglesia. Entonces el que va a vivir en ese templo es Dios. Y Pablo comienza diciendo, ¿no sabéis? Y esta pregunta, mis hermanos, tiene el peso de una confrontación directa a los hermanos de Corinto. Por ejemplo, no sé si tú alguna vez te ha pasado esto en el colegio, ¿no? Cuando la profesora da tarea el día lunes para el día viernes, y llega el día viernes, la profe dice, voy a revisar la tarea, ¿no? Y los alumnos preguntan, ¿había tarea? La profesora ya nos responde amablemente, ¿no? Si no la responde, la profesora responde diciendo, ¿acaso no sabían que había tarea? ¿No? Esa es la forma como Pablo ahora se está expresando aquí. ¿Ustedes acaso no saben que son la habitación de Dios? Ahora Pablo utiliza, mis hermanos, esta forma de exhortación varias veces, en especial en esta carta. Miren el capítulo 5, versículo 16. Capítulo 5, 1 Corintios, versículo 16. Es una forma como Pablo exhorta a la iglesia. Capítulo 5, versículo 6. Dice, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? ¿No sabéis? Capítulo 6, versículo 2. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? No. Más adelante, el versículo 3 del capítulo 6. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? El versículo 9 también del capítulo 6. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Versículo 16. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Esa forma de exhortación se ve continuamente en el apóstol Pablo. ¿No sabéis? Un autor dice acerca de esta palabra, ¿no sabéis? Pablo les está regañando por no saber cuál es su estado y lugar en relación a Dios. Mis hermanos, los corintios debieran ya de saber estas cosas. Ellos tendrían que saber que son el templo de Dios. Después que el Señor les ha salvado, ellos son la morada de Dios. ¿No saben eso? Dice el apóstol Pablo. En 2 de Corintios capítulo 6, versículo 16, quisiera que me acompañes a ese texto. Pablo le cita un pasaje del Antiguo Testamento para afirmar esta verdad, de que ellos son el templo de Dios. Miren 2 de Corintios 6, 16. Dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Ahora noten, mis hermanos, que Pablo no solamente se refiere a un grupo de hermanos, no solamente se refiere a los que son de Apolos. ¿Recuerdan esos grupos que hay? No solo se refiere a los que son de Pablo, o a los que posiblemente dicen ser espirituales, a los de Cristo. No.
Pablo se refiere a toda la iglesia local que se encuentra ahí en la ciudad de Corinto. ¿No sabéis que vosotros sois templo de Dios? ¿Notan? Ahí la palabra sois se encuentra en plural y es por eso que se refiere a toda la congregación de manera colectiva. Y esto es muy importante, mis hermanos, resaltar, porque en algún momento el apóstol Pablo se va a referir al templo de Dios de manera individual. Por ejemplo, ahí en 1 Corintios capítulo 6, versículo 19. Noten la diferencia. En el capítulo 3, versículos 16 y 17, Pablo se refiere como el templo de Dios de manera colectiva a la iglesia local conjunta. Pero también Pablo se refiere de manera individual. 1 Corintios 6, 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo, vuestro cuerpo individual es templo del Espíritu Santo? Así que en este pasaje que estamos viendo nosotros, Pablo se refiere a toda la iglesia, a toda la congregación local. Y como decíamos hace un momento, mis hermanos, este es el último argumento de Pablo para mantener la unidad, pero a la misma vez este es un argumento para que cada cristiano que compone esta iglesia local construya bien la morada de Dios. Nuevamente, nos da otro motivo para que nosotros seamos diligentes en la obra de Dios. Para que cada cristiano sea consciente de poder construir el templo de Dios, para que Dios pueda morar ahí. Y por esa razón, mis hermanos, la iglesia tiene valor, porque es morada de Dios. Ahora, en el Antiguo Testamento, el templo, mis hermanos, era muy importante y valioso para los judíos, porque en el templo o en el tabernáculo, pues estaba la presencia de Dios, en el lugar santísimo. Es ahí donde Dios descendía para comunicarse con su pueblo. Y Pablo está diciendo que ahora la iglesia local es ese templo donde Dios desciende. Mis hermanos, Dios a través del Espíritu Santo, que dice ahí en el versículo 10, está aquí. ¿Puedes verlo? Dios a través del Espíritu Santo, mi hermano, está aquí. Su presencia está aquí. Y por eso tú escuchas la palabra de Dios aquí. Por eso tú puedes cantarle a ese Dios aquí. Por eso tú puedes orar a Dios aquí. Tal vez eso no te sorprenda a ti, mi hermano. Pero eso le hace valioso al templo de Dios. Que la misma presencia de Dios está cuando la iglesia local se congrega. Ahora, para los corintios, en su contexto, mis hermanos, la iglesia o el templo en su época era un lugar importante donde adoraban a sus dioses. Ellos creían que los templos ahí en Corintio era la morada de Dios. Así que todos los corintios de la iglesia de Corinto pues podían comprender esto que Pablo le está diciendo. Los de afuera se reúnen en sus templos porque ellos creen que sus dioses están en ese templo. Pero cuando nosotros nos reunimos, dice el apóstol Pablo, el Dios vivo y verdadero está aquí presente. Así que vosotros sois, dice el apóstol Pablo, templo del Dios vivo y verdadero. Ahora, esta es posiblemente una de las razones del por qué, mis hermanos, muchos cristianos no valoran la iglesia de Dios. La falta de comprensión de que este lugar donde se reúnen los cristianos es la morada de Dios. ¿Sabes por qué tú llegas tarde al culto?
porque tú no eres consciente de esta verdad espiritual. La iglesia local, mis hermanos, la familia de Dios, cuando se reúne, Dios está en medio de ellos moviéndose. Dios de manera especial en este lugar obra en sus hijos. Porque si tú fueras más consciente de esta verdad espiritual, mi hermano, harías todo lo posible para llegar 10 en punto. Eso es algo práctico. Eso es lo que sucede comúnmente en nuestra sociedad. El presidente va a llegar a Israel a las 10 de la mañana y todos, antes que llegue, la gente ya está reunida. ¿Por qué? Porque alguien importante va a estar ahí. ¿Saben, mis hermanos? Este lugar, no el edificio, sino es la reunión de los santos. Es un lugar donde Dios viene, la persona mucho más importante que cualquier presidente, el Rey del universo. Si tú fueras más consciente de esa verdad espiritual, mi hermano, harías todo lo posible para estar aquí, en punto. Y posiblemente mucho más antes. Mucho más antes. Mis hermanos, el Dios que creó los cielos y la tierra habita en la iglesia, quienes somos nosotros. Así que, hermano, tú debes tener temor y temblor cada vez que vienes a congregarte. Estás en la misma presencia de Dios. Y de la misma manera, mis hermanos, nosotros los padres debemos hablar a nuestros hijos. Cada vez que estamos viniendo a reunirnos aquí, estamos yendo a la presencia de Dios. Por tanto, no hay que hacer chacota en la iglesia. ¿Ven por qué razón? Tiene que haber orden. Tiene que haber temor en este lugar. No sé cuál es la concepción de los católicos romanos que se reúnen, pero no sé si tú has entrado alguna vez ahí. Ni el sonido de una mosca se puede escuchar ahí. Y eso ellos adoran a un Dios que no es el Dios de la Biblia. Hermanos, nosotros estamos pecando con Dios cada vez que tomamos a la ligera la reunión de los santos. Nuestros hijos deben saber dónde estamos yendo. No es la escuela, no es el parque, no es el cine, es la morada de Dios, es la habitación de Dios. Este lugar de adoración, al congregarnos, mis hermanos, el Espíritu Santo se mueve. Cuando la iglesia local se está congregando, Dios mora en medio de ellos. Y eso debe ser algo sorprendente para nosotros. Y por esa razón debe tener mucho valor e importancia la iglesia local. Dios manifiesta su gloria de manera especial cuando sus hijos se reúnen. Y yo te pregunto, mi hermano, ¿esto es lo que te mueve a ti para que tú vengas a congregarte? ¿Esto es lo que te mueve a ti para que tú estés aquí? Ahora, no solo el valor del templo de Dios es porque Dios mora allí, sino en segundo lugar es porque es protección de Dios. Dios la protege de manera especial. Miren el versículo 17. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá. Mis hermanos, Dios protege a su iglesia. Así como cualquiera de nosotros cuida y protege nuestras casas, ¿no? Los que tienen su casa, pues son celosos de ellos. Ninguna persona puede venir y hacer lo que quiera dentro de su casa. De la misma manera, nuestro Dios, quien creó los cielos y la tierra, el Todopoderoso, inmutable, soberano, mi hermano, protege su iglesia. Y el que quiera destruir su iglesia será, dice, destruido. Y ahora nuevamente, mi hermano, yo quisiera que puedas entender esto. El templo de Dios al cual Pablo se refiere aquí es el conjunto de los creyentes. No está hablando de manera individual.
El templo de Dios es la iglesia local en este contexto, porque en otro contexto nos habla de manera individual. Aquí la advertencia de Pablo es de cómo nosotros hemos de tratar este lugar, la reunión de los santos. Es cómo nosotros hemos de relacionarnos aquí en la iglesia local. Mis hermanos, hay la posibilidad de destruir una iglesia local. Hay la posibilidad de destruir la iglesia local. Y eso es lo que estaban haciendo aquí los hermanos de Corintio. Ellos estaban dividiendo por favoritos predicadores. Ellos estaban dividiendo porque la influencia del mundo estaba llegando a sus personas. Hay la posibilidad de que una iglesia local sea destruida. Pero claro, la iglesia universal, todos los salvos por Dios, jamás será destruida aquello. El Señor Jesucristo dijo, ni las puertas del Hades prevalecerá contra ella. Pero la reunión de los santos, mis hermanos, puede ser destruida. Puede haber personas que están dentro de la iglesia que pueden estar a favor de aquello. Hermanos que están destruyendo la misma congregación local. Ahora ahí la palabra destruir en el griego se usa en un sentido, mis hermanos, de causar daño a la iglesia local, de perjudicar al crecimiento de la iglesia local. Ahora, ¿de qué manera podemos hacer daño a la iglesia local? Apartándola de aquella condición de santidad de vida. Mis hermanos, la iglesia está llamada a vivir una vida santa. Nuevamente, cuando estoy hablando de iglesia o del templo, estoy hablando de todos nosotros, de la reunión de todos los cristianos. Así que, ¿cómo nosotros podemos dañar la iglesia, destruir la iglesia? Cuando nosotros estamos perjudicando la santidad de la iglesia. Segundo, también podemos perjudicar y dañar la iglesia cuando queremos apartarle de la pureza doctrinal que tiene. Ya en el capítulo 1, versículo 10, hemos visto que la doctrina bíblica trae verdadera unidad. Y es importante conocer en qué es lo que nosotros creemos. Pero por otro lado, mi hermano, esta palabra destruir está en un tiempo presente y en voz activa. ¿Qué quiere decir eso? Que una persona que quiere destruir está haciendo acciones continuas para dañar y romper la iglesia local. Son acciones continuas que está haciendo esa persona dentro de una iglesia local. Esta persona, mis hermanos, ni siquiera está tratando de edificar con material, con una buena material, el templo de Dios. Ni siquiera quiere hacer obras. Y es más, mi hermano, esta persona está contribuyendo a la destrucción de la iglesia porque es pasivo. Hermanos, cuando ustedes, los que trabajan en construcción, ustedes pueden contratar a una persona que no va a hacer nada en el trabajo que ustedes tienen. ¿Pueden contratar a una persona así? Te contrato para que te sientes como yo trabajo. No. De la misma manera, mi hermano, aquella persona que no está trabajando en la construcción, en la edificación de este templo, porque es la morada de Dios, está contribuyendo en la destrucción de la iglesia local. John MacArthur, en su sermón de este pasaje, él dice que estos obreros, lo describe así, del versículo 16 y 17, estos obreros son destructivos. El domingo pasado hemos visto obreros productivos, obreros infructuosos, y este pasaje, John MacArthur lo dice, son obreros destructivos. No hacen nada dentro de la iglesia para edificar. ¿Y saben por qué? Porque ellos no saben cuál es su trabajo. Y no saben por qué deben trabajar. Y algunos cristianos se encuentran así.
no saben qué hacer en la edificación de la iglesia. ¿No estás así tú, mi hermano? ¿No te has preguntado en qué estoy contribuyendo en la edificación de la iglesia? ¿Te has preguntado eso, mi hermano? ¿De qué manera yo puedo contribuir en la edificación de la iglesia? ¿O estoy siendo alguien que está destruyendo la iglesia? Y esta exhortación que es para los corintios también es para nosotros. Y es una exhortación, mi hermano, fuerte y seria, a que nosotros consideremos cuál es nuestra actitud con respecto a la iglesia local. ¿Cómo está nuestra relación con la iglesia local? Hermano, puedes estar destruyendo, así como los corintios estaban destruyendo. Puedes estar con una mala actitud, con un comportamiento divisivo, dar lugar a los celos, a las contiendas, a los resentimientos dentro de la iglesia. Puede que tú no estés queriendo perdonar a otro hermano por algo que ha causado. Puedes dañar la iglesia cada vez que tú te encierras en tu orgullo, en tu arrogancia, en tu soberbia y no quieres relacionarte con tus hermanos. Puedes dañar la iglesia si estás promoviendo un evangelio falso o estás escuchando sabiduría del mundo y estás queriendo vivir de esa manera. Y eso es lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto. Ellos estaban viviendo de esa manera, por eso dice, tengan cuidado. Cuidado con destruir la iglesia, porque yo los voy a destruir, dice el Señor. Hermano, yo te pregunto, ¿utilizas la sabiduría del mundo para tu práctica diaria? ¿Obedeces a los consejos que el mundo te da para tú aplicar dentro de tu familia? Hermanos, es necesario que nosotros sepamos qué es lo que la palabra de Dios nos dice para que nosotros podamos aplicarla y no ser parte de aquellos que están destruyendo la iglesia. Por otro lado, mi hermano, puedes tú estar destruyendo la iglesia local cuando estás aprobando el pecado en tus hermanos. O cuando estás aprobando el pecado en tu vida. De esa manera tú puedes estar destruyendo la iglesia. Y noten lo que estaba ocurriendo ahí en Corintios. Miren el capítulo 5, versículo 1. Los corintios estaban aprobando el pecado de muchos hermanos. Y es lo que dice el capítulo 5, versículo 1. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación dentro de la iglesia, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. ¿Nota? Ellos no estaban confrontando el pecado, no estaban haciendo nada frente a ese pecado. Y esa es otra forma como nosotros estamos destruyendo la iglesia. ¿Apruebas, mi hermano, los pecados de tus hermanos? ¿O lo confrontas? ¿Apruebas tus pecados? También puedes estar destruyendo la iglesia cuando eres indiferente con tus hermanos, cuando no te interesa el bien espiritual, cuando no te interesa aún el bien material de tus hermanos. Yo te pregunto, ¿oraste durante esta semana por alguno de tus hermanos? ¿Te diste un momento en tu casa y pensaste en algún hermano y oraste al Señor para que pueda ayudarle? Pregúntate, hermano, si durante esta semana tú mismo has estado contribuyendo a tu bien espiritual leyendo la palabra de Dios. ¿Lo has hecho? Puede que tú estés destruyendo la iglesia local.
Todos nosotros somos la iglesia local. Mi hermano, debemos ser intencionales por preocuparnos por la familia de Dios. Y si no estás contribuyendo a que esta iglesia siga siendo edificada y unida, tú estás contribuyendo a dañar la unidad de la iglesia, del templo de Dios. Pero Dios dice que lo va a proteger. Dios lo va a proteger. Cada vez que tú no estás contribuyendo en la edificación del templo de Dios, tú te estás exponiendo a la disciplina de Dios. Por eso dice el pasaje, el versículo 17, si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Y el verbo ahí destruir es en un tiempo futuro. Es una advertencia, es una amenaza de parte de Dios a que nosotros consideremos, si nosotros somos negligentes en la edificación de la iglesia, Dios va a disciplinar a ese cristiano. Ahora esto, mis hermanos, podemos nosotros verlo de dos maneras. Cuando Dios dice aquí que destruirá a aquel que está destruyendo su iglesia. Primero, Dios destruirá a aquel que destruya su iglesia, de manera especial a sus hijos, se refiere en forma de disciplina. Dios va a destruir en forma de disciplina a sus hijos de Dios, a los cristianos que son negligentes. Es decir, que los va a disciplinar. Por ejemplo, quiero que vayas ahí al capítulo 11. Primera de Corintios 11. Cuando Dios dice que va a destruir a aquellos que están destruyendo a su iglesia, si son cristianos, Dios los va a disciplinar. Es decir, que no nos va a enviar al infierno, no te va a enviar al infierno. Miren ahí en el capítulo 11, capítulo 11, versículo 27 al 32. Ahí nos habla acerca de la participación de la cena del Señor, ¿no? Aquellos que de manera indigna participan, dice que Dios los va a disciplinar severamente. Miren el versículo 9, capítulo 11, versículo 29. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí mismo. Versículo 30. Por lo cual hay muchos enfermos. Miren, ¿cuál es la disciplina de Dios? Cuando un cristiano, un hijo del Señor, come y bebe indignamente la cena del Señor, este es el juicio del que está hablando ahí. Que hay muchos enfermos, debilitados entre vosotros, y muchos, ¿qué dice? Duermen. Y cuando ahí dice que duermen, está hablando acerca de la muerte. Así que, mi hermano, esto es una exhortación fuerte. Dios puede quitarte la vida si tú estás jugando con la iglesia local. Si tú no estás poniendo seriedad en la edificación de la iglesia local, Dios puede quitarte aún la vida. Y es de esa manera, mi hermano, que aquí en el versículo 17 dice: aquel que destruye el templo de Dios, aquel que no está edificando la iglesia de Dios, Dios le va a disciplinar severamente. Un comentarista dice lo siguiente: Pablo quiere subrayar que la iglesia es el templo de Dios. Quien sea que trate de destruir este templo, sea por doctrina o forma de vida, se pone bajo la ira de Dios. Y es de esa manera, mi hermano, el creyente puede experimentar esta destrucción del cual aquí Pablo está hablando. Dios va a disciplinar severamente. Hermano, no sé si alguna vez tú te has enfermado de la nada.
Estabas bien y de repente, hermano, tú debes preguntarte seriamente, ¿cómo estás? ¿Cómo es tu relación con la iglesia local? Porque Dios va a disciplinar a sus hijos que no están poniendo seriedad a la iglesia local. Así que tú puedes ahora entender, ¿no?, por qué muchas veces pasan ciertas cosas en nuestras vidas. Dios toma en serio su iglesia. Para Dios tiene valor. Pero en segundo lugar, mis hermanos, en el segundo caso, esta palabra ahí, que Dios destruirá a aquel que destruye la iglesia, también se refiere en un tiempo futuro para aquellos que han dañado a la iglesia del Señor y que ellos son incrédulos. Mis hermanos, dentro de una iglesia local, lo que siempre vamos a ver en el Nuevo Testamento es que no todos los que estamos aquí son creyentes verdaderos. No todos los que están aquí son creyentes verdaderos. Es por esa razón Pablo que dice a la iglesia de Corinto, tengan cuidado. ¿Por qué? Porque este juicio, esta advertencia también es para ellos. Para aquellos que no son creyentes y que están dentro de una iglesia local haciéndose la burla de la iglesia del Señor. A Jesucristo le hemos escuchado hablar muchas veces en parábolas acerca de la cizaña y el trigo. Son parecidos, son casi iguales, la cizaña y el trigo. Y no se puede distinguir muchas veces dentro de la iglesia local si es realmente verdadero cristiano o no. Esto, mi hermano, debe ayudarte a examinar tu corazón. A esas personas que están dentro de la iglesia y que no son creyentes verdaderos, Dios los va a destruir en el infierno. Ellos van a tener un castigo eterno. Y yo te pregunto, ¿no eres tú una de esas personas? ¿Cómo tú consideras la iglesia local? ¿Amas este lugar? ¿Amas la reunión de los santos? ¿Deseas congregarte durante la semana y llegar el día domingo para estar una vez más reunidos con la familia de Dios? Porque si no tienes tú ese deseo, posiblemente seas esta otra persona a quien está dando esta advertencia. Dios te va a destruir en el infierno. Pero si tú eres esa persona, tú puedes venir hoy en arrepentimiento y fe. Entregarle tu vida al Señor. No importa que tú seas adolescente, joven, no importa aquello. No importa cuántos pecados has cometido, cuántas veces has maquinado en tu mente destruir la iglesia. El Señor puede perdonarte. Puedes venir hoy a Él y pedirle perdón. El Señor Jesucristo murió por su iglesia, derramó su sangre por su iglesia. Cristo ama hasta la muerte a la congregación de sus santos. ¿Cómo no amar también nosotros? Así que, mis hermanos, Dios protege a su iglesia. Tú puedes estar haciendo daño aquí con tu frialdad cristiana. Tú puedes estar haciendo daño a la iglesia local no siendo un creyente, pero Dios la protege. Dios la protege una y otra vez hasta llevarlo a la eternidad y hacerlo como Cristo. ¿Saben por qué Dios protege? Porque a Dios le costó a su propio Hijo. Dios le costó a su propio Hijo para salvar a su iglesia. Por esa razón, no hay otro mayor costo por el cual Dios va a seguir protegiendo a su iglesia. Así que yo te pregunto, hermano, ¿cómo estás haciendo tú para que tu relación con tu iglesia local crezca? ¿Cuál es tu actitud con la iglesia local? ¿Estás contribuyendo en la edificación o estás contribuyendo en la destrucción de la iglesia local? Pablo no solamente dice que para Dios es valioso su templo porque Él mora ahí, porque Él la cuida,
sino también, en tercer lugar, porque este lugar es santa para Dios. Versículo 17, la última parte. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Y aquí vemos la razón, mi hermano, del por qué Dios va a juzgar a todos aquellos que están destruyendo la iglesia. El templo de Dios es santo, porque Él habita ahí. Él es santo, por eso tiene que ser santo. Y todos los que se congregan deben anhelar esa santidad. Dios siempre habita en lo santo. Y es por eso que la iglesia para Dios es santa. Mis hermanos, esa es la posición de nosotros. ¿Saben? Dios nos ve a nosotros como ya transformados, como a su Hijo, santo. Y esa es la labor que nosotros tenemos aquí en la iglesia. La iglesia local, dice el apóstol Pablo, es santa. Y nuevamente, si ustedes ven ahí en el versículo 17, se refiere de manera colectiva, el cual vosotros sois, ¿no? Nuevamente de manera colectiva, la iglesia local, la congregación de los santos. Así que este lugar, mis hermanos, no es un club social, no es un sindicato que nosotros armamos, no. La iglesia ha sido apartada de este mundo para hacer luz en este mundo. La santidad de la iglesia tiene que mostrarse en este mundo y ser diferente a este mundo. La iglesia, la reunión de los santos, mi hermano, tiene que brillar de distinta manera a lo que es el mundo. Escuchen lo que dice un autor con respecto a los cristianos que se congregan en una iglesia local. Dice, los cristianos son llamados a ser una ciudad alternativa dentro de la ciudad terrenal. Una cultura humana alternativa dentro de cada cultura humana. Mis hermanos, este lugar donde nos reunimos debe ser un lugar alternativa a este mundo. En este mundo hay falsedad, hay mentira, hay tragedia. Las personas de ahí deberían buscar como un lugar alternativo este lugar. Y es así como la iglesia del Señor es santa. Debe ser un lugar alternativo para que muchas personas vengan a este lugar. Jesucristo lo dijo de esta manera. Jesucristo dice que la iglesia es como una ciudad situada en un monte. Esta ciudad que está arriba de un monte brilla. Y brilla, dice, por medio de las buenas obras que hacen los que habitan en esa ciudad. ¿Para qué? Para que el Padre de los cielos sea exaltado, sea alabado. ¿Ven? Aún el Señor Jesucristo estaba consciente de lo que significa la reunión de los santos. La santidad de una iglesia, mis hermanos, tiene que brillar en medio de este mundo oscuro. Y es por esa razón, mi hermano, que este lugar para cada uno de nosotros debe ser un lugar importante, un lugar valioso, en el cual yo debo prepararme para venir aquí. Para Dios es importante porque Él habita ahí, porque Él la protege y porque para Él es santa, porque Él está ahí. Mi hermano, para Dios la iglesia es preciosa, es importante y es tan valiosa que tuvo que dar en propiciación a su Hijo para que los que sean redimidos también sean preciosos. ¿Es así como tú ves esta iglesia? ¿Es así como tú ves este lugar cuando nos reunimos?
¿Cuánto valor, mi hermano, le das? Piensa un momento. ¿Cuánto valor le das a la reunión de los santos? Decir que este lugar donde nosotros nos reunimos es la familia de Dios, ¿eso impacta tu vida, hermano? Es la familia de Dios. Hermano, vivimos en una época donde cada vez más se está desvalorizando y descuidando la iglesia local. ¿No te has dado cuenta de eso? Cada vez más, aún para cristianos, se está desvalorizando y descuidando la iglesia local. ¿Saben? Algunos cristianos prefieren estar en sus casas y ver una predicación en internet y decir que me estoy congregando aquí. La virtualidad, mis hermanos, está desvalorizando la congregación de los santos. La individualidad, la independencia hace decir: yo puedo ser iglesia en mi casa, o yo puedo ser iglesia donde quiero. Y Dios dice que esa persona está contribuyendo en la destrucción de la iglesia local, de la familia de Dios. Pregúntate, hermano, ¿cuánto amas la iglesia local? ¿Cuánto amas? ¿Cuánto valor? ¿Cuán preciado para ti es este lugar? ¿Es preciosa para ti la congregación de los hijos del Señor? Pablo nos hace un llamado a examinar nuestra actitud y nuestras acciones con respecto a este lugar, a la reunión de sus hijos. Así que el siguiente domingo tú puedes ser consciente de esta verdad si tú llegas tarde. O por ejemplo, durante la semana que tenemos servicios para seguir aprendiendo del Señor. Si tú no eres partícipe, espero que realmente la advertencia que el apóstol Pablo da en estos dos pasajes puedan transformar tu corazón. Y el problema, mis hermanos, del por qué nosotros no estamos valorando la iglesia es porque estamos valorando otras cosas. Pregúntate qué es más valioso para ti. Es un problema del corazón. ¿Amas a Dios? Porque si amas a Dios, amarás lo que Dios ama. Y este pasaje te dice que Dios realmente ama su iglesia local. Este es un asunto del corazón. Ni siquiera es ahora tengo que ir el día martes porque el hermano Lucio ha dicho no. Es un asunto de a quién tú amas, a quién tú valoras más. Tal vez algunos hermanos estén preguntando, pero es difícil amar a nuestros hermanos porque hay hermanos que realmente no son fáciles de amar. Y eso es verdad, hermano, estamos en la iglesia del Señor en proceso de santificación. No todos aquí van a responder como quisiéramos que respondan. Aún mi persona puede fallarnos. Por esa razón, el amar a la iglesia local no se centra en nosotros, sino en Dios. Es difícil amar. Es difícil amarnos. Por eso el amar a nuestro prójimo es una obra sobrenatural. Pero saben, hermanos, eso va a cambiar un día. Quiero que me acompañes a este pasaje y vamos a estar concluyendo con aquello.
Apocalipsis capítulo 21. Y quisiera adelantarte, mi hermano, Dios nos ve de esta manera que vamos a describir a la iglesia. Apocalipsis capítulo 21. El apóstol Juan describe la iglesia como la esposa del Cordero. Miren el versículo 2. Yo vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Ahora noten el versículo 9. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. ¿Quién es la esposa del Cordero? Tú y yo, hermano. Versículo 10. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Versículo 11. ¿Cómo es esta ciudad? Teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante a una piedra preciosa, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. ¿Saben, mis hermanos? Aquí tal vez en la congregación podemos vernos como que tal hermano prueba mi paciencia, o tal hermano no ha hecho lo que yo quisiera que haga. Pero saben, mis hermanos, cuando Cristo retorne, la iglesia será así como ha sido descrita aquí. Seremos la gloria de Dios. Brillaremos y seremos igual que nuestro Señor Jesucristo. Tal vez hoy sea difícil amar esta iglesia, sea difícil convivir con nuestros hermanos, pero un día estaremos con todos nosotros mirándonos la cara de cuán hermosos y bellos somos. Versículo 11, como piedras preciosas, como piedras de jaspe, diáfana como el cristal. No vamos a tener arrugas como aquí lo tenemos, ¿no? Hermanos, vamos a ser, Juan dice en 1 Juan, como Cristo. Mis hermanos, si Cristo es precioso, su esposa será preciosa. Hermanos, que el Señor realmente ponga esa convicción firme de amar la congregación de los santos. Y haz todo lo posible en tus recursos, en tus fuerzas, mi hermano, para que tú puedas amar cada vez más la familia